Bueno, estamos en otro capítulo de Conversaciones con Fama. Antes de presentar a nuestro invitado, nos vamos a retirar el tapabocas porque estamos cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. Entonces, Juan Luis, te invito a quitarnos el tapabocas, ya que estamos lo suficientemente distanciados. Bueno, Juan Luis, qué rico tenerte acá, qué rico tenerte en esta conversación, en este espacio que todos disfrutamos y en el que aprendemos un montón de cosas. Hoy estamos con Juan Luis, hoy vamos a hablar sobre un tema que quizás puede ser tabú para muchas personas o quizás nunca le habíamos dado o poco le hemos dado como la importancia que realmente merece y son las fiestas. Juan Luis, qué rico tenerte acá y bueno, podemos empezar hablando de, bueno, ¿qué es una fiesta? ¿Qué entendemos por fiesta? Muchas gracias, Mar, por esta invitación. Todas las sociedades desde la prehistoria tienen un lapso de tiempo, eh, hacen un paréntesis a la vida laboral para el disfrute colectivo, para la fiesta colectiva, que tiene una gran significación, no solamente porque rompe la monotonía de la vida, sino también porque genera una gran cohesión social. Todas las sociedades, dijéramos, encuentran una forma de cohesionarse alrededor de la fiesta, a donde desaparecen los roles de actor y de espectador. Hay una transgresión, dijéramos, de los símbolos del poder que se transforman y durante ese paréntesis de tiempo los que eran esclavos toman la posición del rey o del mandatario, del rey momo, etcétera. Entonces es un paréntesis a la monotonía laboral de la vida. Hay algo que me parece muy bonito de la fiesta y es que precisamente tú hablas de ese paréntesis social, pero es un paréntesis social que pone como boca abajo todo, todos los días. Claro, la fiesta, la verdadera fiesta invierte los valores cotidianos y los valores tradicionales. Y por eso, pues a las autoridades y a las jerarquías no les gusta mucho la fiesta, porque la fiesta se presta también en esa inversión, dijéramos, de los valores tradicionales, se presta para el desfogue colectivo, pero eso es como una catarsis necesaria para toda sociedad. Se podría pensar entonces que la fiesta tiene como una connotación negativa, precisamente porque invierte los valores. Negativa para uno, pero positiva para otros. Positiva para una gran cantidad de la población en la época, dijéramos, de Roma, etcétera, era las carnestolendas y la época en donde se invertían esos valores, lo mismo en la Edad Media, y todo eso se vino hasta América y lo heredamos en América con ciertos aportes, dijéramos, indígenas, etcétera, pero es una tradición y ha sido muy triste que en Antioquia hayamos suprimido la fiesta colectiva. Hablas de un término ahí muy interesante, las carnestolendas. Bueno, ¿qué son las carnestolendas? Y también, si nos puedes hablar un poco de esa diferencia entre qué es un carnaval, qué es una fiesta, qué es una feria, porque todos tienen como su plus o su connotación Sí, específica. mira, las carnestolendas y los carnavales pues vienen desde la época romana y era ese periodo. Hay algunos que dicen, por ejemplo, que la etimología de la palabra carnaval viene de carros navalis. En las fiestas romanas había una de las carrozas, dijéramos, era un barco que se paseaba, entonces era una fiesta naval por las calles. O era también la ausencia de consumo de carne. Eh, y el carnaval es muy similar a las carnestolendas. Incluso, por ejemplo, en la literatura de la colonia y de principios de la República en Colombia, sobre todo, por ejemplo, en los relatos de Cordovés Moure, en Bogotá se usaba más la palabra carnestolenta que la palabra carnaval. Eh, la feria tiene una connotación más parecida a la feria de Sevilla. Eran ferias de ganado en las épocas
y aquí se daba, en la época en donde los ganaderos sacaban al mercado el ganado, durante esos días en donde se estaba de feria, pues se aprovechaba para bailar, para cantar, para beber, y esa es la Feria de Sevilla. La Feria de Sevilla en su origen era una feria de ganados, donde todas las personas de Andalucía que habían criado su ganado y engordado su ganado durante todo el año, después del invierno, en abril, las llevaban a un terreno a las afueras de Sevilla, y ahí se realiza todavía en las casetas la feria. Y esa feria fue la que trasladamos nosotros en los años 50 a Colombia, con el formato de la Feria de Cali, la Feria de Manizales, que es la Feria de Manizales todavía una feria muy, muy española, las carretas del Rocío, etcétera, y alrededor de las corridas de toros. En Medellín hemos tenido como esa ambivalencia después de que suprimimos el carnaval hacia 1916. No sabemos muy bien si hemos tenido una fiesta o una feria. En un principio se llamaba la Fiesta de las Flores, luego la Feria de las Flores, pero es un formato, sigue siendo un formato muy rígido, Mari, porque es la esencia del carnaval, que es que rompe esa diferencia entre actor y espectador. La feria sigue siendo la Feria de las Flores, por ejemplo, nosotros. Hay esa diferencia. Están los que nos paramos en las esquinas a ver pasar los desfiles de silleteros, de carros viejos y antiguos, de chivas, de tal. Por eso lo que te decía el otro día, yo creo que más que una fiesta hoy de las flores, es como una fiesta del transporte, como una añoranza de ese aislamiento en que hemos vivido en Antioquia, porque cada vez más le incorporamos elementos de transporte o de añoranza del transporte, como el silletero, la chiva, el carro antiguo y clásico. Nos falta el ferrocarril, y muy pronto le vamos a anexar la Feria de Aviación de Río Negro, creo yo. Juan Luis, ¿qué pasó entonces en Medellín? ¿Qué fue puntualmente lo que sucedió para que implementáramos precisamente una feria? Y, por ejemplo, tenemos muy cerca el Carnaval de Barranquilla. ¿Por qué se ve como esa diferencia tan abismal en las celebraciones? Mira, ahí pues yo no voy a hacer pues mucha teoría antropológica, pero Antioquia, a diferencia de otras regiones, desde la colonia, desde la conquista, en Antioquia la mano de obra indígena desapareció muy rápido. Las epidemias en Antioquia fueron tremendas, y los españoles que venían a América, ellos venían con una finalidad, y era convertirse en hidalgos o en nobles, y una de las condiciones del hidalgo o del don es que no trabajan. Trabajar para ese estamento, dijéramos, de la nobleza o de la baja nobleza, en España era no trabajar y no pagar impuestos. Cuando uno lee el Quijote, en las 1200 páginas del Quijote, el Quijote no trabaja una sola página, porque él es caballero, él es un hidalgo, aunque en la más baja escala de la hidalguía, pero él no tiene que trabajar. El que trabaja es Sancho, que además no puede montar a caballo. El único que puede montar a caballo, aunque sea un rocín antes, es Don Quijote, que es hidalgo. Eso era lo que querían venir a los españoles aquí, que hubiera una mano de obra que les trabajara, pero aquí desapareció muy rápido, pero había oro. Y entonces en Antioquia se invirtieron los valores, y lo que era un antivalor, que era el trabajo, en Antioquia se convirtió en el gran valor: trabajar, trabajar y trabajar. Por eso desde Antioquia, desde la época de la colonia, lo que más se castigaba era el ocio, la vagancia, etcétera. Y toda esa mentalidad, esa obsesión calvinista por el trabajo, pues hace que se miren esos paréntesis de la vida normal y laboral, se vean como algo negativo. Y a pesar de eso, en Antioquia pues hubo fiestas muy importantes, y sobre todo en Tierra Caliente, en la llanura del Caribe,
en Remedios, en Zaragoza, etcétera, muy asociadas, dijéramos, con las fiestas del río Magdalena. En Santa Fe de Antioquia todavía la fiesta de los Diablitos. Y en Medellín, pues fuera de las fiestas religiosas, sobre todo la del 2 de febrero, pues que era el Día de la Patrona, hay un libro muy bueno de un historiador de la Nacional, Orián Jiménez, que se llama El frenesí del vulgo, que hace un análisis de todas esas fiestas religiosas de fines de la colonia y principios de la República. La República sustituye de alguna manera las fiestas religiosas por las fiestas patrióticas, el 20 de julio, el 7 de agosto, etcétera. Pero en la segunda mitad del siglo XIX, cuando empiezan a llegar los hijos de los ricos comerciantes y mineros y fundan los clubes sociales, en Medellín hubo muchos clubes, el Club de la Varita, el Club de los 13, el Club de la Mora, de la Matemora, el Club Tandem, el Club Brelan, que luego, pues, después de las crisis se tenían que unir, y por eso el Club Unión. Pero esos clubes empezaron a armar carnavales a semejanza de los que habían visto en Europa, los carnavales de Venecia, etcétera, y en Medellín se hicieron carnavales. Uno lee, por ejemplo, en Frutos de mi tierra, la primera novela de Carrasquilla, hay la descripción de un carnaval buenísimo, los disfraces, etcétera. Las comparsas en los archivos de Melitón Rodríguez aparecen fotos muy bellas de las distintas comparsas, las odaliscas, los distintos tipos de disfraces que se hacían. Pero ya hacia el 1916, etcétera, como el carnaval invierte los valores, las autoridades eclesiásticas y civiles consideraban que se prestaban para ofender a las autoridades y lo suprimieron. Entonces nosotros nos quedamos sin carnaval y coincide eso con la llegada de las industrias culturales, básicamente el fonograma, los discos, y empieza a llegar una música que se empieza a oír en el sur, que es el tango, y coincide ese momento también con el proceso de industrialización de la ciudad, y ese artesano que se convierte en obrero adopta el tango como cultura, que es la antítesis de la alegría colectiva. Es lo que Darío Ruiz llama muy certeramente la felicidad de estar triste. Entonces suprimimos la alegría colectiva y nos volvimos copisoleros. Precisamente entonces nos volvimos como que adoptamos esa cultura de sumirnos en una tristeza colectiva. Y añadido a eso, vemos que las fiestas también tienen como ese lado de arrepentimiento, como si no pudiéramos celebrar libres de arrepentimientos, como si después de la fiesta siempre nos tiene que esperar como ese dolor o como esa angustia. O que convertimos la fiesta también, a mí me parece pues sociológica y de psicología colectiva, muy extraño, pues que el Día de la Felicidad, que es el Día de la Madre, es el día que más homicidios hay. O leía en el recién pasado Día del Amor y la Amistad, más de cuántas, es que ya perdí cuántas riñas hubo en el día en que celebrábamos el amor y la amistad, y terminamos dándonos cuchillo unos entre otros. Yo creo que es eso que nos ha faltado, la alegría colectiva. Yo creo que nos ha faltado ese romper esa estructura en donde todos somos iguales, que nos iguala es la alegría, no hay diferencias sociales, no hay diferencias raciales, y yo creo que eso le hace mucha falta a la sociedad antioqueña. Tú en un texto que escribiste hace algunos años, Nostalgia de Carnaval, para que todas las personas que nos estén viendo lo puedan leer, es muy bonito y muy bueno, uno aprende muchísimas cosas. Hablas de que en Medellín estamos presenciando una cuaresma perpetua, si es una cuaresma perpetua, hablemos Claro, un poco mira, de eso. es ¿Qué que en la significa? estructura clásica son 40 días de jolgorio y 40 días de arrepentimiento. Por eso en los carnavales clásicos, como el de Barranquilla,
el de Riohacha, los del río Magdalena, etcétera. El carnaval termina el martes que muere Joselito, y el miércoles empieza la cuaresma. Es decir, son 40 días de disfrute que coincidían con tiempos muertos. Los antropólogos hablan de que en Europa, por ejemplo, está terminando el invierno, no se puede sembrar, ya se han recogido las cosechas, entonces hay como ese tiempo, dijéramos, muerto, que se aprovecha entonces para el holgorio, para la fiesta colectiva, y luego viene el tiempo de arrepentimiento. Yo lo que digo es que al haber suprimido el carnaval en Medellín, vivimos en una cuaresma perpetua. Se nos olvidó que toda sociedad necesita un tiempo también para el disfrute, para romper las jerarquías, pero sobre todo para todos encontrarnos sin diferencias alrededor de la alegría, del baile, de la música, de la sorna, de la burla, pero es esa alegría colectiva que yo creo que al pueblo paisa le hace mucha falta. Ahorita, antes de empezar esta conversación, me contabas una anécdota muy interesante de un cronista, de ese reflejo del país en que vivimos como entre fiesta, guerra o fiesta de arrepentimiento. Mira, es Lisandro Ochoa, que tiene un libro que se llama, muy bonito, tiene muchos datos interesantes, que se llama Cosas Viejas de la Villa de la Candelaria. Y él cuenta que en septiembre de 1899 llegó a Medellín una compañía de cine. Ellos proyectaban un cine muy rudimentario todavía, porque todavía era muy fijo, no había paneo, por ejemplo. Entonces, una corrida de toros, entonces uno ve pasar el toro, el torero, porque la cámara no lo sigue todavía. Y una de las películas que proyectaron se llamaba Un carnaval en Niza. Y los de los clubes y eso vieron tan bueno eso que le pidieron al gobernador permiso para hacer un carnaval el 12 de octubre, día pues del descubrimiento. Y les dio un permiso de 3 días de carnaval. Y parece que el carnaval estaba muy bueno y pidieron 2 días más, hasta el 17. Y cuenta don Lisandro que el día 17 todavía estaba la gente disfrazada, todavía estaban bailando, y de pronto llegó la noticia de que había un levantamiento militar en Santander. Había empezado la guerra de los 1000 días. Entonces, las personas que habían estado bailando en holgorio, disfrutando durante 5 días, ese día se quitaron los disfraces, se pusieron el uniforme y salieron a matarse entre ellos, que fue la guerra más terrible que pudo haber, 3 años de una matanza impresionante. Entonces es como una metáfora del país, María, es como esa metáfora, estamos al borde siempre de la alegría, pero regresamos como a esta violencia que no nos hemos podido quitar de la piel. Más allá también de incentivar esos espacios, incentivar esos carnavales, también tenemos que cambiar algo como individuos, ¿cierto? De no satanizar más las fiestas. ¿Cómo reivindicamos entonces nuestras fiestas y las fiestas de los otros? Primero, exorcizar la culpa, exorcizar esta culpa. Yo te digo, pues que yo digo, yo cómo incorporar a mi vida al menos un 25% de Caribe. ¿Cómo me ahorraría yo como esos mal genios de los domingos por la tarde? Esa culpa de no estar trabajando y trabajando. Entonces, primero exorcizar la culpa y lo otro, aprender de otros pueblos que tienen una cohesión social mucho más grande que la nuestra, que no se matan por nimiedades como nosotros, que no son copizoleros, sino que están al borde del abrazo. Es que lo que uno vive en Pasto, lo que uno vive en Río Sucio, lo que uno vive en esas vecindades nuestras, es una sociedad muy diferente, con una gran cohesión, y sobre todo quitarnos la culpa de no estar trabajando a toda hora. Teniendo en cuenta eso, si exorcizamos esa culpa, ¿cómo celebramos una fiesta? O sea, ¿cómo sería una celebración de una fiesta ideal? ¿Sabes qué me imaginaba yo? Un día en la ciudad, desde
cada punto de la ciudad, que los de nororiental fueran de verde y la noroccidental de amarillo y América arriba de rojo y bajáramos todos y de pronto en el centro de la ciudad nos encontráramos todo en una multitud multicolor, a donde nos hubiera como esa mezcla, hubiera como esa amalgama, en donde no hubiera diferencias de ninguna clase, sino el único objetivo de un disfrute colectivo de la vida, de una celebración colectiva de la vida. ¿Y tú crees que en algún momento sí podemos lograr Yo eso? sí creo, o al menos ensayémoslo. A las personas les da mucho miedo, pero yo estoy seguro, hombre, que volvemos, porque mira, los lugares de encuentro que nos quedaron se volvieron unos lugares de enfrentamiento otra vez. Y yo estoy seguro de que si entre todos nos proponemos al menos 2 días en esta ciudad, encontrarnos alrededor de la alegría y de toda la potencialidad. Es que, Mar, cuando uno recorre esta ciudad, la cantidad de organizaciones comunales que están alrededor del baile, del canto, de la fiesta, son impresionantes. ¿Y por qué no nos podemos reunir al menos 2 días al año alrededor de la alegría? Hay algo bonito de las fiestas y es que precisamente lo hablas como de una alegría colectiva, pero también pueden haber fiestas individuales, o sea, que permitan que posteriormente podamos compartir esa alegría colectiva. ¿Cómo podría ser una fiesta Claro, individual? mira, cuando uno ve las génesis de las grandes fiestas colectivas, parten de encuentros familiares y barriales, que es lo que genera la cohesión social. Es muy hermoso uno ver en Barranquilla en el mismo Brasil, aunque ya hay pues una gran discusión sobre el carnaval de Río, que se volvió más un carnaval para turistas que un carnaval para los ciudadanos. Pero uno ve que pasan todo el año alrededor de un propósito que es la alegría. Y pasan todo el año diseñando, por ejemplo en Brasil hay distintos tipos de samba, y está la samba enredo, que es la que se baila en carnaval, porque el enredo es como la historia alrededor de la cual se agrupan. Entonces esa historia necesita una música, una coreografía, un vestuario. Entonces durante todo el año se está en función de cómo van a salir, cómo van a disfrutar. Y entonces lo colectivo parte de la familia, del barrio, de la cuadra, y todo el año. Por eso se vive alrededor de un propósito común, que es la alegría, y eso me parece que es una fortaleza de una sociedad y que le genera una gran cohesión social que yo creo que nos hace muchísima falta. Esta es una ciudad fragmentada, esta es una ciudad donde no tenemos, el único punto donde nos encontramos en el metro, que ni siquiera nos saludamos, pero no nos encontramos con propósitos comunes, y qué lindo podernos encontrar alrededor de una fiesta. A lo largo de la conversación nos hemos dado cuenta qué es lo que realmente aporta una fiesta a la sociedad, a la comunidad, pero sí quisiera escucharlo como de tus palabras, como de forma más explícita. ¿Qué perdemos y qué ganamos con las fiestas? Perdemos cohesión social, perdemos individualmente no sentirnos parte de un colectivo, que yo creo que eso es algo que nos está faltando, porque no hay propósitos comunes, no vivimos muy orgullosos de la ciudad, pero no nos encontramos alrededor de un propósito común. Y ese tema de que hemos exaltado la tristeza por encima de la felicidad, es que yo creo que haber adoptado esa música tan triste, esa música alrededor de la tragedia y no del disfrute,
Yo creo que eso ha pesado en esta idiosincrasia muchísimo y qué bueno que pudiéramos revertir eso para las nuevas generaciones. Ya que hablas de nuevas generaciones, te iba a preguntar para ir cerrando esta conversación, precisamente que las fiestas han cambiado muchísimo, las fiestas, los carnavales han cambiado muchísimo a lo largo como pues de toda la historia. De pronto, ¿cómo serían esas fiestas como del futuro, por decirlo de alguna forma? Como, ¿cómo cambiarían? ¿Si conservan la misma esencia o qué elementos cambiarían? Mira, el patrimonio inmaterial siempre tiene que evolucionar, por eso hay que ser tan cuidadoso en no congelarlo en el tiempo. Pretendemos que el patrimonio material, que es congelar una expresión en el tiempo para que las futuras generaciones lo puedan entender, en cambio las culturas vivas siempre están evolucionando. Y hay unos ejemplos muy bonitos, por ejemplo, en el Carnaval de Río Sucio hay una gran discusión porque desde la perspectiva de género dice este es un carnaval machista, donde se exalta es el diablo, donde está la diabla, entonces incorporemos una diabla. Entonces eso genera unas dinámicas que me parecen muy interesantes y la misma fiesta va evolucionando y va incorporándose. Por eso se critica tanto cuando se encasilla la fiesta y por eso la gran crítica de los antropólogos al cumbiódromo, por ejemplo, que volvieron a la esencia de actor y espectador. Entonces son un gran desfile, pero en esencia la fiesta tiene que dar rienda suelta a la imaginación, a la innovación y a nuevas formas de expresión. Y precisamente como lo hablabas anteriormente, siempre tiene que tener esa esencia de que todos somos iguales, de que en la fiesta todos siempre vamos a ser iguales. Ahí nos iguala. Mira, hay un carnaval muy desconocido en Colombia que es el carnaval de Riohacha. El último día, el día que muere Joselito, el martes, hay una gran fiesta en el club que es a orillas del mar. Y todos los habitantes de Riohacha salen a esa última gran reunión y se embarran, se revuelcan en la orilla del mar y al final todos terminan abrazados, empantanados. El barro los unifica, ya no hay diferencias ni sociales ni de jerarquía, sino que durante una vez en el año los unió algo y fue la alegría. ¿Las fiestas se deben celebrar todos los días o hay que ser mesurados con las fiestas? Yo creo que hay que ser mesurado también, porque al igual que es terrible la cuaresma perpetua, yo creo que una rumba perpetua también debe ser muy cansona. Pero uno sí debe celebrar todos los días a la vida y al milagro de estar vivo. Juan Luis, muchísimas gracias. Yo creo que hoy nos queda una invitación muy grande y una necesidad y una reflexión de cambio muy grande de exorcizar esas culpas, como tú dices, para poder volvernos a encontrar como con ese lado dionisiaco, con nuestros lados de las fiestas. Yo sí creo, Mar, muchas gracias por tu invitación y yo sí creo que nos hace mucha falta abrazarnos en el espacio público alrededor de la alegría.